Presten mucha atención. Nos visita el doctor Arturo González Marlia, que es director y fundador de Medical Hair. ¿Qué tal, Arturo? Hola, ¿qué tal, Eduardo? Bienvenido, ¿cómo estás? Mucho, un placer por la invitación. Bueno, gracias. No, digo porque, mira, sábado, a esta hora, están muchos haciendo su trabajo en el negocio, o en el taller, o algunos descansando, y muchos me dicen, che, qué bien que te quedó el implante, ¿cuánto hace que nos hicimos, que me hiciste este implante? Unos 3, 4 años. O más, me sí, parece, sí. ¿no? Sí. Cuando uno habla de implante, estamos hablando de capilar, ¿no? Por supuesto, implante capilar. ¿Estamos hablando de algo natural o no en este caso? Sí, totalmente natural. Totalmente natural. Vos pensás que el trasplante capilar se remonta prácticamente a comienzos del siglo XX, pero toma auge en los 50, entre los 50, exactamente en el año 1959, se hace la primera descripción. Un dermatólogo neoyorquino empieza a realizar una técnica de punch, la vieja técnica de punch, extrayendo folículos con un punch. Es un instrumento redondo. Entonces extraía pedazos de pelo redondos que contenían entre 5 a 7 cabellos. Ajá. Y los trasplantaba en las zonas faltantes. Sí. Entonces se establecía de que eso era una zona donante, que la llamaron zona dominante, porque ese cabello estaba predestinado a no caer. ¿Qué zona ubicado de la cabeza? Que es la zona lateral y posterior de la cabeza. Ajá, por eso cuando uno ve, por ejemplo, el dibujo de Sarmiento, está viendo una alopecia máxima. Podemos decir, Sarmiento tenía una alopecia androgenética máxima, que es la más común de todas, 95% de los casos en el hombre. Esa técnica se fue puliendo, obviamente, a lo largo de los años, como cualquier técnica quirúrgica, y hoy llegamos a la técnica de pelo por pelo, con lo cual los resultados son totalmente naturales y vos que has pasado por la experiencia, decime quién puede decir que está superado y que te mire a 20 centímetros. Y te miran y no, viste, dice, no puede ser, o no, Fabio, es más de una oportunidad. Es sorprendente, además es totalmente natural, porque muchas veces, hablando con distintas personas, es como que le tenían miedo a esto del implante para ver si se me notará, pero no se nota para nada. Bueno, porque hay experiencias anteriores que sí se notaba y mucho, incluso cicatriz. Claro, porque de la técnica esta de punch, de los años 50, como te decía, después se pasaron a los colgajos. Los colgajos ya era una técnica quirúrgica más agresiva, que consistía en tomar una vincha de pelo de la zona esta donante y coserla. Entonces dejaba una cicatriz frontal y una cicatriz medial, y obviamente la dirección del pelo es la que tiene... Era el que tenía hacia atrás, o sea, era como una cortina y que tiraba una cortina hacia atrás. De pelo. Claro. Y muchas veces, cuando se realiza ese tipo de colgajos, los colgajos se pueden necrosar, es decir, el colgajo sufre falta de nutrición y se muere. Es lo que le pasó, pobre, a Leonardo Fabio, que lo obligó a usar un pañuelo, porque al morirse ese tejido queda una cicatriz como si fuera una quemadura. Correcto. Sí, y en el mejor de los casos queda un tipo quincho, como acostumbra decirle a la gente. Porque, claro, dice charla de quincho, ¿viste? Charla Enseguida, ya hay algún amigo mío que me dice charla de quincho. Bueno, está bien, no pasa nada. ¿Por qué esa zona no tenés cabello? Porque no sé si es en el hombre y la mujer o solo en el hombre. No, afecta al hombre en el 95% de los casos. La mujer está afectada generalmente en la posmenopausia, aproximadamente entre un 25 y un 30% de los casos. El por qué es porque se denomina alopecia androgenética. Cuando uno quiere desmenuzar este término, alopecia es caída o pérdida de cabello, andro porque tiene que ver con la parte hormonal masculina, y genética porque siempre existe el antecedente hereditario. Es decir, no es una cuestión solamente hormonal, tiene que existir el antecedente hereditario. Entonces, la genética está referida a que los cabellos laterales y posteriores están preparados para no caer, mientras que la parte superior sufren el impacto hormonal y eso es lo que lo hace caer. Entonces, en definitiva, el fundamento de un microtrasplante, cualquiera sea la técnica, es transferir estos cabellos genéticamente preparados para no caer a las zonas que están despobladas. ¿Sí? Y contame lo siguiente, al implantar,
en esa zona despoblada, ¿por qué se sostiene ese implante? Porque no es una cuestión de zona, sino que tiene que ver con el código genético de la raíz. Vamos a hacer un ejemplo simple. Yo tengo una maceta aquí y tengo un potus. Y vos me regalás otra maceta. Sí. Y yo tomo una raíz de aquí, que es potus, y la pongo en la otra maceta. ¿Qué va a crecer? Potus. No puede ser malbón. Porque tiene una característica genética. ¿No tiene que ver con la tierra de esa maceta? No, tiene que ver... ¿O con el jardín donde le estoy trasplantando el potus? Tiene que ver con el código genético. Es decir, que estos están preparados para no caer, y lo ponga donde lo ponga, está destinado a crecer. De hecho, lo puedo poner en una ceja, lo puedo poner en un bigote, lo puedo poner en el pecho. Sí. Y se hacen, son técnicas... ¿Ah, sí, se hacen? Se hacen, son técnicas que tienen que ver más con la reconstrucción plástica, ¿no? De reconstruir por ejemplo, una cicatriz, un accidente, un labio leporino, o mujeres que han perdido las cejas y quieren hacer una reconstrucción. Obviamente, no es un vello de ceja, no quedan bastante naturales, pero digamos que tiene otras características. Contame, Arturo, ¿qué ocurre con la mujer? Porque hay señoras que pierden el cabello también justamente, en determinada edad y pueden hacer esto y tratamientos. Totalmente. A ver, la alopecia androgenética en la mujer la tenemos que dividir en dos etapas. Si es en la etapa fértil, es decir, antes de la menopausia, evidentemente ha tenido algún... No es de característica androgenética, sino generalmente se debe a trastornos hormonales. En la menopausia, la brusca caída de los estrógenos hace que predomine la hormona masculina. Y si encima tiene antecedentes hereditarios, va a ser una alopecia androgenética del tipo del hombre. Por eso la nona tiene falta de cabello en la parte superior y tiene bigotes. Sí, exacto. Entonces, a medida, la cosa es así, en el hombre, a medida que pasan los años, la posibilidad de que el proceso aparezca desaparece. Es decir, si tengo un hombre de 70 años, puedo decir que lo que estoy viendo es el final. Es muy difícil que siga avanzando. En la mujer, en la medida que va creciendo, el proceso va a ir apareciendo. Es progresivo. ¿Por qué? Por la cuestión hormonal que juega, pero siempre sobre un sustento hereditario. ¿Y se puede hacer el trasplante sin problema? Por supuesto. ¿Está bien dicho, trasplante? Trasplante. Implante, trasplante, es lo mismo. Sí, nosotros hablamos de microtrasplante porque el folículo es una unidad prácticamente microscópica, entonces por eso hablamos de micro, pero es un trasplante, sí. Arturo, no sé si tendrás una estadística, pero se está viendo mucha gente y sobre todo jóvenes con caída de pelo. Imaginando que esas personas recurren y dicen, quiero que me pongas el pelo. ¿Cuánto tiempo dura ese tratamiento para que esa persona vuelva a verse con pelo, que vuelva a ver los cambios en su cabeza? Pues primero, está muy buena tu pregunta, pero se abren distintas avenidas. A ver, lo que vemos en la gente joven es generalmente procesos que se han adelantado por el estrés. Es decir, el estrés no es causal de pérdida de cabello. O hay una alopecia específica que se llama alopecia por estrés, pero son alopecias redondeadas, es lo que se llama alopecia areata, que no es este caso. Lo que sucede es que como estamos programados genéticamente, el estrés, que no es una enfermedad en sí, sino que es un mecanismo de adaptación frente a una situación de alarma, va a provocar cambios hormonales. Y son esos cambios hormonales los que en una persona genéticamente predispuesta hacen que unos pierdan el pelo, a otro le sube la presión, otro hace una alergia, otro hace todo junto, ¿no? Uno va reaccionando de acuerdo a una capacidad. En la gente joven, que se ve mayor pérdida de cabello, es porque el estrés acelera un proceso que ya estaba latente. Pero tengo que tener en cuenta la edad de ese paciente. Un chico joven, hoy no lo operamos, porque lo estamos condenando de movida a tener una respuesta que no va a ser la mejor, porque no está definido todavía su grado de calvicie. Una calvicie se empieza a definir alrededor de los 30 años, ponele. Y si la calvicie predomina en la coronilla, un poco más allá, alrededor de los 35. Entonces, hoy existen drogas, medicamentos, para que no se entienda mal, que son muy efectivos, que detienen la caída del pelo. Entonces lo que hay que tener en esa gente joven es una actitud preventiva. Entonces para eso existen tratamientos médicos que detienen la caída del cabello. O sea, la intervención quirúrgica es ya la última instancia, digamos. Hoy por hoy estamos operando a gente arriba de los 27 años, que ya empieza a tener definido. Me vas a preguntar, ¿pero nunca operaste a un chico de 23? Sí, tiene que tener una alopecia muy avanzada. Entonces, esa alopecia avanzada, bueno,
va a provocar más daño psicológico que otra cosa y prefiero operarlo. Aparte ya es avanzado. Ahí ponían en Telemax, ahí está cuando... Ahí ya unos meses me habían operado, ¿no? Sí. Unos meses. No tenías un año todavía. No tenía un año todavía. Qué jóvenes que éramos. Éramos jóvenes, sí, la verdad que sí. Pero la verdad que te cambia, ¿eh? Te cambia. Es Sí, pero sin la ninguna autoestima. duda. Sí, es que la verdad que sí, pasa por ahí. Yo te contaba en esa entrevista, escuchame, Fabio, yo bajaba las ventanillas del coche para mover la melena. Me parece, pero era así, ¿qué querés que te diga? ¿Me entendés? Una cosa. Bueno, y llegó la tecnología también a esta tarea, donde un robot opera siempre con la tarea de ustedes, ¿no? Exacto, sí. Desde el año 2011, en Estados Unidos, la empresa Restoration Robotics ha creado el robot Artas, que se dedica exclusivamente a realizar trasplante capilar. Por técnica es una de las técnicas que se emplean hoy en día. Son siglas en inglés que significan extracción de la unidad folicular una por una. Entonces, en vez de tomar una tira o una lonja, como era la técnica convencional, se van sacando una a una las unidades foliculares. Eso lo hacíamos desde hace muchos años. En realidad es la adaptación de esa vieja técnica de punch, con cosas más modernas, pero lo hacíamos manualmente. En la Argentina, la ANMAT aprueba el robot en el año noviembre del 2015. Y en diciembre del 2015 nosotros ya compramos el robot y lo instalamos en la Argentina. Así que fuimos los primeros en instalarnos en Argentina, y a los 4 meses se instala el segundo robot en Chile. Así que en el Cono Sur podemos decir que tenemos 2 robots. 2 robots, sí. El robot es maravilloso. Pensá que existen 2 robots que están aplicados a la medicina. Uno es el robot Da Vinci, que se emplea para la cirugía urológica, básicamente lo que es cáncer prostático. Por ejemplo, lo tiene el Hospital Italiano. Y el robot Artas, que se dedica a trasplante capilar. No existen otros. ¿Y cómo funciona? Porque, a ver... ¿Se trabaja sobre la cabeza? Sí. ¿Trabaja el robot? El robot no trabaja por uno. Sí, yo lo que tengo es el control del robot. Lo que hace el robot es lo siguiente. El robot tiene una consola. No voy a entrar en detalles de ingeniería, pero básicamente es una consola. Tiene un brazo mecánico. El brazo mecánico tiene 6 movimientos articulados de máxima amplitud. Es decir, que son superiores al que puede tener la muñeca humana en cuanto al movimiento. Y eso está conectado a un cabezal. El cabezal, en el nuevo sistema que se llama 9X, tiene 2 cámaras fotográficas de alta resolución que lo que hacen es escanear el área donante y van sacando aproximadamente unas 60 fotos por segundo. Entonces crea una imagen en 3 dimensiones, en 3D, y determina de esa manera la cantidad, o sea, la densidad, que es la cantidad de unidades foliculares que hay por centímetro cuadrado, ángulo, orientación, dirección del pelo, profundidad a la que se encuentra el folículo, qué grosor tiene, la distancia que quiero tener entre folículos. Entonces me da todos esos datos para que yo le dé play con un control remoto de un televisor y el robot empieza a trabajar por default, es lo que analizó. Sobre eso yo lo voy modificando, porque el robot... a ver, extrae un cabello que tiene orientación hacia la derecha, y vos sabés que ese cabello hacia la derecha lo vas a poner en determinada zona que necesite ese cabello. Es más, me dice que está hacia la derecha y me dice el ángulo de emergencia. Puede salir con un ángulo de emergencia de 30, de 40, de 50 y se va adaptando al ángulo. Porque yo recuerdo una operación, Fabio, que vos estás despierto, yo a ellos los veía, los escuchaba, y le iba pidiendo, primero me sacan el cabello, y después ellos, los 2 cirujanos, le pedían a la chica, dame con sentido a la derecha, con sentido a la izquierda, porque te colocan el cabello en sentido a la derecha o a la izquierda. Claro. O hacia el frente, si no te queda el peinado raro, ¿no? Te queda para atrás. Ahí está el robot, ahí lo estamos viendo en Telemax. Y bueno, extrae y a su vez coloca. Todavía no. Recién este año se presentó en la FDA en Estados Unidos el modelo que va a colocar. Lo que hace el robot es realizar las incisiones, sobre todo en la parte frontal. También escanea el área, determina los folículos que existen, porque hay gente que todavía tiene pelo y hay que trabajar el entrepelo. No lo perdamos ese. Claro, exactamente. Lo que hace es, cuando realiza el escaneo, los localiza, los bloquea para que el robot, cuando va realizando las microincisiones, no lo dañe.
Entonces va trabajando perfectamente en el entrepelo, porque además analizó el ángulo y la emergencia y repite ángulo y emergencia que tienen esos ¿Es más cabellos. preciso que el cirujano? A ver, un cirujano experimentado te puede decir, esto es una actividad muy manual, muy artística, y yo lo puedo hacer muy bien, y de hecho manualmente uno lo hace muy bien. Lo que me da el robot es justamente lo que vos dijiste, precisión, me da rapidez y me evita el cansancio, porque la extracción uno por uno. ¿Son operaciones de cuánto? ¿4 horas? No, 4 horas es una técnica convencional. Estamos acá para colocar una cantidad importante, digamos, 2.000 unidades, 2.500 unidades. Conmigo fueron 6 horas, ¿no? Claro, 6 horas, la extracción se realiza en unas 3 horas con el robot y después son otras 2 o 3 horas para colocar. Sí, no, es una tarea. Pero el resultado, la verdad que hay que... Después, a ver, no es solo la operación, después hay que darle continuidad, cuidado y atención, como en todo, ¿no? Vos te tenés que cuidar. Total. ¿Y cuidado cómo es? ¿Con un shampoo normal? Cuidarte, ir y hacer el tratamiento una vez por mes. Claro, lo que sucede es que generalmente nosotros operamos gente que no está como Sarmiento, volvamos a ese ejemplo, sino que tiene algo de pelo. Entonces la idea es, pongo pelo donde falta y mantengo el que tengo, y eso lo hago por medio de un tratamiento médico. Es decir, yo no puedo operarte a vos, por ejemplo, pensando que el día de mañana vas a perder el cabello. Pero sí puedo tener una actitud preventiva por medio de un tratamiento médico. Como dije, hay fármacos que son excelentes hoy en día y que me dan esa posibilidad, que el cabello que el paciente tiene no se va a caer. ¿Dónde están ubicados en este momento? ¿Dónde tienen? Bueno, estamos distribuidos... La casa central es en Córdoba y Florida, y después tenemos 24 sucursales dentro de la Argentina y en el exterior. ¿no? ¿Siguen en Europa, en Estados Unidos? Estamos, Uruguay, Paraguay, Chile, Perú y en Madrid, y en ¿no? Madrid. En Madrid. Exactamente. Saludos al doctor Españolo, ¿Cómo no? A Néstor Españolo, un gran amigo. Lástima que es hincha de Boca. Lástima. Yo también. Y vos también. Bueno, ¿viste? Te das cuenta. Un día me llama un amigo, Luciano Richetti, son hinchas de Boca, o no me acuerdo Santoro, son hinchas de Boca y van a la cancha siempre. Y en el entretiempo ven en el tablero la publicidad de Medical y está la nota mía. Y dice que empezaban a silbar, ¿viste? Claro. Y dice, ¿qué hace Eduardo acá? Eso es maldad de Néstor, Gracias, Arturo, muchas gracias. Por favor, un placer. Muchísimas gracias.